Problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Qué gusto poder estar contigo otra vez. Es una bendición poder ir juntos a la enseñanza del Señor y te quiero pedir que nos acompañes para orar, para pedirle a Dios su bendición y su guía en este tiempo junto a Él. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti a través de tu palabra. Te pido que bendigas lo que vamos a escuchar, lo que vamos a meditar, y que podamos captar la enseñanza práctica que tú tienes para mí esta mañana. Te pido que bendigas todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo un pasaje que está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es en la Biblia el libro de la sabiduría. En Proverbios 21, versículo 2, dice así. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esta porción de la Escritura es un importante recordatorio para nosotros, para ti y para mí esta mañana. Y yo te quiero invitar a que meditemos un poco en este pasaje. La parte sustancial del texto es esta: Dios pesa los corazones. Sin embargo, hay mucho para meditar, hay mucho para reflexionar en este texto tan pequeño. Por ejemplo, se nos habla de un camino, lo menciona en singular. ¿Por qué? Porque singular somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos singulares ante Dios, somos únicos. Se habla de un hombre que ha tomado la decisión de ir en ese camino, y nos dice también el pasaje cómo él ha calificado a este camino. Y él dice, este camino es recto. ¿Sí? Nos dice también cuál fue la base, cuál fue el argumento sobre el cual él hizo esta aseveración. Y dice la Biblia que fue su propia opinión. Su opinión. De esa se valió para decir, mi camino es recto. ¿Sí? Todo esto es en verdad bien interesante. Dios establece una relación entre la forma del camino, en este caso dice que el hombre piensa, mi camino es recto, y el peso del corazón. Hoy vamos a hablar sobre este asunto. ¿Cuál es el peso del corazón? Este pasaje habla específicamente del peso, ¿sí? Es muy importante entender la referencia que hace también, por un lado, a la opinión del hombre. La que todos nosotros, tú y yo, estamos ahí, consideramos cuál es la opinión más importante, la nuestra, ¿no? Todos tenemos nuestra propia opinión. Y generalmente pensamos que esa es la que más pesa, aprovechando este término. Pero también entendemos algo, dice la Biblia, que es Dios quien ejecuta una acción, la acción de pesar los corazones. Pesar el corazón es, desde el punto de vista de lo físico, para que lo entendamos desde el punto de vista espiritual, es determinar la masa de algo, determinar cuánto pesa, y se hace mediante una balanza o algún otro instrumento. Tú vas a encontrar en la Biblia muchas veces una referencia a la balanza. ¿Por qué? Porque la balanza es un símbolo en la Biblia de la justicia. ¿Sí? Entonces, entendemos cómo esta acción de pesar la hace el Señor mismo. Él es el que toma nuestro corazón, lo pone en la balanza, y ahí hay un resultado, ¿sabes qué? Totalmente cuantificable. O sea, no es un yo pienso, yo creo, me gustaría, sino que cuando Dios pone nuestro corazón en la balanza, hay un resultado totalmente objetivo. Las balanzas en tiempos bíblicos funcionaban exclusivamente por comparación. Tú lees en la Biblia que, por ejemplo, había un ciclo del santuario, vamos a decir, el patrón de peso, a través del cual se determinaba cuánta masa, cuánto peso tenían las cosas, los productos, los granos, etcétera, los metales. Entonces, Dios está hablando aquí de cómo Él pone nuestro corazón en una balanza y nos compara.
Acuérdate que el punto de comparación del creyente, del que ha aceptado a Jesús en su corazón, es Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el patrón. Entonces, cuando hablamos de que Dios pesa los corazones, Dios está recordándonos, ¿sabes? Yo quiero ver de manera objetiva cómo está tu corazón. En el terreno de lo físico, tú y yo sabemos cómo funciona una báscula, ¿no? Sobre todo después de Navidad, Año Nuevo, Reyes, ¿no? La báscula dice a veces cosas que no quieres que te digan. ¿A poco no? Pero así de repente hay personas que dicen, ay, esta báscula es muy generosa, me da más de lo que yo quiero. Pero también está el que tiene una báscula tacaña, malagradecida, que por más que haces esfuerzo por subir 1 kilo, nada más no puedes, ¿sí? Y ahí están entonces, unos quieren ganar peso, otros quieren perder peso. Pero aquí en la Biblia, aquí en este pasaje, estamos ante algo mucho más importante que el peso, la talla o la medida. No vine aquí esta mañana para decirte, te pasaste de ingesta, ¿no? Sino estamos aquí ante lo que Dios dice, leyendo su palabra y escuchando, Dios pesa los corazones. Lo que sí es cierto es que si tú pensabas que a Dios no le interesa tu peso, aquí la palabra dice que le interesa aún el peso de tu corazón. Qué importante es tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Acercarnos a Dios es realmente el principio de la sabiduría. Y así como en el terreno de lo físico, temporal, lo que nuestros ojos ven, muchos deciden, yo voy a cuidar mi peso, voy a cuidar mis medidas, ¿sí? Imagínate, mucho más importante es a lo que Dios dice, esto está en el terreno eterno. Esto está en el terreno que trasciende, no nada más en esta vida, sino a la vida venidera, en lo eterno. Por eso Dios hoy nos recuerda, yo peso los corazones. Ilustraciones bien sencillas. Sentencias bien prácticas, donde Dios nos dice, a través de cosas sencillas, cómo podemos entender mejor, visualizar mejor, pero mucho más importante aún, llevar a la práctica de mejor forma los paralelos que hay entre el terreno físico y el terreno espiritual para nuestra propia vida. Por ejemplo, todos conocemos ese pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo habla del ejercicio corporal. Y todos sabemos que el ejercicio corporal, la actividad física es muy buena, es excelente, es necesaria. No se niegan sus beneficios. Y sin embargo Dios dice en la Biblia, el ejercicio corporal, cuando lo comparas con el ejercicio para la piedad, piedad no es otra cosa que acercarte a Dios, hacer lo que a Dios le agrada, ocupar tu vida en las cosas que a Dios le interesan. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre tengo que estar. Cuando Dios compara el ejercicio físico con el ejercicio de la piedad, dice, el corporal para poco es provechoso. ¿Sí? Imagínate, si eso que en el terreno físico vemos tantos beneficios, tanta necesidad, como Dios dice ahora en lo espiritual, esto es todavía más importante. ¿Sí? Dios nos recuerda entonces, en palabras bien sencillas, que es un tiempo, este día que estamos viviendo, es un tiempo donde tenemos que cuidarnos. No nada más en lo físico. Si tú este año iniciaste con un propósito de voy a cuidar mi peso, voy a hacer más ejercicio, voy a tener una actividad física más regular, qué bueno que lo hiciste, excelente. Pero la palabra de Dios dice, todavía es más importante, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando para cuidar el espíritu? Para cuidar tu vida espiritual. A veces pensamos que la vida espiritual, como Dios nos la dio, Dios la cuida. Y en un sentido sí es cierto, Dios es el que nos cuida. Pero tenemos que ponernos en el lugar donde Él puede cuidarnos. ¿Qué significa esto? Significa un recordatorio que ninguno de nosotros vive en un escenario ideal. Ni en lo físico, ni en lo espiritual. O sea, no estamos en un escenario ideal. La Biblia dice que estamos en un escenario, en un campo de batalla, donde tantito te descuidas
Y el pasaje dice en el Nuevo Testamento, el león rugiente, el diablo, anda buscando a quien devorar. Así que en el sentido espiritual, Dios quiere que recordemos las cosas sencillas que Él nos ha dicho en su palabra. Que recordemos, por ejemplo, que efectivamente Él es el que me da la vida y la vida abundante. Y que tenemos un manual, el manual de la vida eterna y abundante en la Biblia, en el cual Dios dice qué es lo que vale la pena, en el cual Dios me invita a servirle, en el cual Dios me invita a que trabaje por la comida, no la que perece, no la que hoy podemos trabajar por ella, gustarla, aprovecharla en cuanto al contenido calórico y proteico, y después, ahí quedó. Sino dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Esto es muy importante. Cuando Dios dice, ejercítate para la piedad, te lo está diciendo a ti y a mí, a los creyentes. Cuando Dios dice que me acerque a Dios, cuando Dios dice que vele, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos en Getsemaní? Velen, oren. El Espíritu, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, tiene el deseo, pero hay que llevarlo a que se pueda ejecutar, a que se pueda cumplir. El Espíritu está dispuesto, dice Jesús, la carne, nuestra carne es débil. Por eso es que es muy importante que escuchemos el consejo sencillo, bien práctico, simple de la palabra de Dios, para que podamos entrar al grupo, al universo, al conjunto de personas de las cuales pueda decir, esta persona, este creyente, esta otra es sabio. Esta persona es bienaventurada. Esta persona es feliz. Dios quiere eso para nuestra vida. Este año, y olvídate de este año, este día es el día en que Dios dice, este día yo lo hice para ti, para bendecir tu vida. Pero lo importante es cuánto realmente para nosotros es importante lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios piensa de ti. En la Biblia nos habla del sabio, pero nos habla también del necio. ¿Qué podría decir Dios de ti hoy? ¿Estás andando sabiamente? Ojalá y sí. Ahora sí que por ti, por tu bendición, por lo que Dios quiere hacer en tu vida, ojalá tú puedas decir, estoy sabiamente caminando junto al Señor. También dice la palabra de Dios que hay el pobre y el rico. El pobre es aquel que piensa que no necesita de Dios. Se considera rico, pero Dios le dice, tú eres un pobre. ¿Cómo Dios te ve? A veces nos confundimos y pensamos, es que Dios me está bendiciendo. Sí es cierto, Dios bendice, es impresionantemente misericordioso. Pero muchas veces esa bendición no refleja, no es una consecuencia de que estemos caminando con Él cercanamente, sino simplemente su misericordia. Dios dice que quiere que seas feliz, que la desdicha sea algo que a tu corazón, a tu alma, no se asome. No quiere decir que no va a haber problemas, pero Dios en los problemas nos hace felices. Y por eso es un buen momento, este primer estudio del año, para recordar que la persona dichosa es la que confía en Dios. En las bendiciones, en los problemas. La que depende de Dios. La que está constantemente diciéndole a Dios, Dios, ¿y ahora qué sigue? La persona feliz es la que obedece a Dios, aquella que voluntariamente va dirigiendo sus pensamientos, sus acciones, ¿sí? Su voluntad hacia las cosas que ha aprendido en la Biblia que Dios nos dice. Hacia Dios y hacia su trabajo. El encargo más importante que Jesús nos hizo es, lo que han recibido, compártanlo. Cuando vives así, y yo anhelo realmente que tú estés viviendo así, y si no, es un buen día para reflexionar. Quien vive así, parece que de manera espontánea, en todo lo que hace, en todos sus planes, en todos sus proyectos, involucran a Dios. Pero esto no es natural.
Esto no es algo que nosotros produzcamos de forma natural. De forma natural, tú y yo, aun como creyentes, nos gustan las cosas que no convienen. Somos atraídos por las cosas que a largo, a corto, mediano plazo no son lo mejor para nosotros. Pero gracias a Dios que Él nos dio su naturaleza, una nueva naturaleza que nos permite escoger la alternativa de Dios. ¿Cuál es la alternativa de Dios? Poder escoger lo que conviene. Uno de los signos de madurez en la vida cristiana empieza a verse cuando tú empiezas a decidir ya no nada más entre escojo lo bueno o lo malo. Eso es como que el paso de pequeñitos, ¿no? De niños en Cristo, de bebés espirituales. Escoger lo bueno por encima de lo malo. Pero Dios quiere que sigamos avanzando de tal manera que podamos escoger lo mejor de entre lo bueno. Y decirle de manera así casi automática no a lo que no conviene. ¿Sí? De hecho, uno de los errores más comunes en la vida cristiana es pensar que ya no tenemos problemas con la antigua naturaleza. Ya recibí a Cristo, Dios me salvó, padrísimo, Él empezó a hacer cambios en mi vida y enfocamos este error de dos formas. Uno, pensamos que la antigua naturaleza ya no tiene atracción hacia lo malo. O pensamos que le podemos permitir ciertos gustos, cierto alimento y que esto no va a afectar nuestra comunión con Dios, tu relación con el Señor. Y estas dos ideas son totalmente equivocadas. La antigua naturaleza en el cristiano no se ha reformado ni un milímetro. Nunca va a dejar de ser atraída por lo malo. Dice la Biblia que está corrompida y se va a seguir corrompiendo. Irremediablemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos transforme en ese día donde lo veamos cara a cara, en el arrebatamiento, si Dios regresa por su iglesia antes de morir, o cuando muramos. Pero esa nueva naturaleza que hoy Dios nos da, sí tiene poder, sí tiene la autoridad de Jesús para vivir por encima de esos deseos de la antigua naturaleza. Le podemos decir no. Le podemos decir, eso no conviene. Y podemos decidir alimentar a la naturaleza que Dios nos ha dado. Cuando esto no es así, nos encontramos en el penoso evento donde la antigua naturaleza nos lleva, nos acerca hacia cosas que no le agradan a Dios, que nos hacen daño y nos puede llevar, fíjate esto, nos puede llevar a peores actitudes, a peores pensamientos y aún a peores acciones que antes de recibir a Cristo. Y a veces el creyente se sorprende y dice, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Cómo pude hacer aquello? Y entonces, ¿qué surge? Surge la duda, oye, ¿seré realmente hijo de Dios? ¿Seré realmente salvo? Y no es extraño que el creyente que se deja guiar por la antigua naturaleza pierda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pecado roba. ¿Y qué nos roba? Nos roba la seguridad, nos roba la paz, nos roba el gozo. Y si nos roba lo que Dios nos da, ¿cómo nos quedamos? Como cualquier hombre. ¿Cuál es la solución a esto? Dice la Biblia, es bien sencilla. La vida cristiana es realmente bien sencilla. La hacemos complicada nosotros. La vida cristiana, Jesús dice, es, sígueme, acércate a mí, ven a mí, vivifica y fortalece tu relación con Dios y haz de ese compromiso que un día hiciste de abrirle tu corazón e invitarlo a tu vida para ser tu Señor, haz de ese compromiso una experiencia cotidiana. Porque Él vive en tu corazón. Él no se ha salido. Si tú fuiste sincero o sincera, Él entró para no salir. Si tú decides acercarte a Dios en esos términos, no tengas duda. Dios te va a llevar continuamente al lugar donde Él te puede bendecir. Al lugar donde puedes escoger sin problemas lo bueno por encima de lo malo, pero mejor aún, lo mejor, lo excelente de entre lo bueno.
cuando no escogemos lo mejor o lo excelente de entre lo bueno, llegamos a lo que la palabra de Dios, vamos a decir, nos enseña, no con estas palabras, pero lo podríamos llamar como la trampa del desperdicio. ¿Qué es esto? Es el lugar donde como creyentes llegamos, donde vivimos bien. No estoy en pecados groseros. No estoy haciendo nada así que abiertamente afrente, vamos a decir, a la moral o a las buenas costumbres. Somos nuevas criaturas. Dios te ha dado victoria en ciertos aspectos de tu vida. Otros no, porque no se lo has permitido. Pero, no estamos viviendo en las nuevas cosas, en las cosas de la nueva naturaleza. No hay ese nuevo deseo, ese renovado deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de que en todo lo que hagamos, otro pasaje bien sencillo del Nuevo Testamento, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para agradar a Dios, para caminar con Dios, buscando y aprovechando oportunidades para compartir a Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y cuando no vivimos así, Dios nos ve y dice, es un desperdicio. Es un desperdicio porque conociendo al Dios de las maravillas, elegimos solamente vivir bien. Nada más. Sin ir más allá con el Señor. Es un desperdicio porque Dios dice una vida equipada para tantas cosas, para grandes cosas, y se conforman solamente con vivir bien. Dejé ciertas cosas, dejé ciertas relaciones, ciertas actividades, pero no le estoy dejando a Dios en el día a día que me use. Hay una salida a esta trampa. Hay una salida a esta condición, y es que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Hay la oportunidad de recobrar la visión que Dios siempre quiere que mantengamos. Pero para hacerlo, hay que decidir levantar los ojos. Jesús le dijo a los discípulos, levanten los ojos. Vean hacia arriba, vean los campos listos, blancos para la siega. El apóstol Pablo todavía nos invita a través de la enseñanza del Espíritu Santo a levantar más los ojos. Fíjate lo que dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ya eres nueva criatura. Dios ya te dio esa nueva naturaleza. Hay un mandamiento. Busca las cosas de arriba. Búscalas. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ninguna otra cosa nos puede preparar mejor para estar listos cuando Dios pese nuestros corazones. Y entonces hay una pregunta, oye, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo debemos estar listos? ¿Cuándo debemos estar preparados? Nota que el pasaje dice, Dios pesa los corazones, está en presente y además es continuo. No es algo que Dios haga solamente una vez y nada más. No es algo que Dios haga nada más el día que recibiste a Cristo. No es algo que Dios haga un día y luego se olvide. Tampoco es algo que Dios haga en algún momento allá en el futuro. Dios va a pesar mi corazón y a ver cómo salgo. No. Dios dice, si lo podríamos así, vamos a decir, parafrasear. Hoy está diciéndonos Dios, hoy pesa tu corazón. Si hoy Dios está pesando tu corazón, surge la pregunta, ¿cómo está mi corazón hoy? Hoy. ¿Estoy buscando las cosas de arriba? Si hoy es el día que Dios está ahí, no sé, en el cielo, con su balanza divina, en su omnisciencia total de cómo es nuestra vida, de cómo es nuestro corazón, de dónde están nuestros anhelos, nuestros afectos, etc.
Si hoy es ese día, ¿cómo lo va a encontrar? Dios nos está trayendo esta enseñanza hoy porque quiere encontrarnos completos. En Colosenses también dice Pablo, Dios quiere que tú estés completo, perfecto en Cristo. Así te quiere ver Dios. Pero depende de una decisión cotidiana, poner a Dios en el centro de nuestra vida. En el Antiguo Testamento encontramos una historia donde un rey de Babilonia, hizo a un lado, despreció todo lo que Dios le había dicho. Y un día, en medio de una multitudinaria fiesta, de un desorden total en la alegría, Dios manda una mano que escribe un mensaje misterioso en la pared, y el mensaje decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía interpretarlo. Nadie sabía qué significaba eso. Y entonces alguien por ahí dice, llamen a Daniel. Daniel, en quien habita el Espíritu de Dios. Sabían que Daniel era creyente. Daniel ya era un anciano y su testimonio era recordado por todos. Daniel llega a la presencia ya es llamado a la presencia del rey, y el rey le ofrece honores y dones y regalos si me interpretas lo que dice este mensaje. Y Daniel lo empieza a amonestar. Y las palabras finales de la amonestación de Daniel, dice Daniel 5:22, y tú, su hijo, Belsasar, no te has humillado en tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar era descendiente de Nabucodonosor. Nabucodonosor se convirtió. Y Belsasar, conociendo las cosas, dice la Biblia, no se humilló. Por eso, cuando Dios le manda este mensaje, la palabra tekel, vamos a ver qué significa, Daniel 5:27. Fíjate, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, incompleto. Le faltaba lo más importante. Pero quiero que notes esto. Qué sencilla es la palabra de Dios y cómo nos invita a algo realmente que está en nuestra capacidad de hacer. Qué sencillo, un corazón humilde es lo que Dios está buscando. Un corazón humilde es lo que hace toda la diferencia. Un corazón humilde es lo que le permite a Dios poder dirigir tus pasos, poder guiarte, poder indicarte el camino. Y un corazón humilde es el que hace toda la diferencia entre qué es lo más común que hacemos como creyentes. Te voy a decir. Elegimos lo que queremos hacer. Decidimos el proyecto. Y luego vamos en oración, Dios bendícelo. Ahí te encargo. Cuando en realidad deberíamos decir, Dios, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? El corazón humilde es el que aprende a elegir el camino del Señor, sabiendo que por añadidura, ese es el camino que Dios bendice. Esta es la enseñanza de hoy para nosotros. Hoy te invito a que tú decidas que este año no sea un año más. Es más, te invito a otra cosa. No lo veas como, ay, tengo todo un año para acercarme al Señor. No lo veas como, tengo todo un año para hacer lo que tengo que hacer. Velo como un día, el día de hoy, el único que tienes. Y que hoy le digas a Dios, Dios, yo quiero caminar humilde delante de ti, buscando hacer lo que tú quieres que haga, que tú me enseñes a amar lo que tú amas, a rechazar, a dejar fuera de mi vida lo que tú aborreces. Enséñame a escoger lo mejor de entre lo bueno. No te conformes con vivir bien. Se oye raro, ¿verdad? No te conformes con vivir bien. Si puedes vivir mejor, en el camino más excelente. Vive de tal manera que recuerdas que hoy es el día en que Dios está sacando su balanza, poniendo tu corazón y viendo cómo está. Y Dios quiere que tu corazón se halle completo.
que no le falte, que no le sobre. Porque hay veces que se van así pegando cosas a nuestra vida que hacen nuestro caminar torpe. El principal ingrediente que Dios quiere encontrar en tu corazón, la esencia del corazón que Dios dice, está en la condición de poder tener el peso correcto, es que Dios sea el Señor de tu vida. Pero no de nombre, sino en la realidad. Que tu vida, tu agenda, gire alrededor de qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy. A veces es tan sencillo como, oye, Dios quiere que me alimente de la palabra, ¿y hace cuánto no he leído? Dios quiere que medite en ella, ¿hace cuánto no medito? Ay, es que no habían empezado los estudios. ¿Y luego? Imagínate, si nada más dependemos de los estudios, que son una bendición, pero si nada más dependemos de ellos, de que alguien nos traiga el alimento y a ver, abre la boca, abre la boquita, ¿no? O aprendemos a meditar en lo que Dios tiene. Si tú hoy reconoces que Dios no está siendo el Señor de tu vida, o es más, a lo mejor ni aún le has entregado tu corazón, hazlo hoy. No hay vida más abundante. Es más, corrijo, no hay vida separado de Cristo. En Cristo tenemos vida y vida abundante. En Cristo estamos completos. Si aún no le has hecho a Él el Señor de tu vida, vamos a orar para que Él hoy sea invitado por ti a tu corazón. Dios, te doy gracias por hoy recordarme que tú estás pesando mi corazón y que es tu anhelo, tu más grande deseo, que este corazón se pueda encontrar completo. Hoy entiendo que la única forma es que mi corazón esté habitado por ti. Te invito a mi corazón. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador y que a partir de hoy tú me enseñes a vivir y a elegir en tus caminos. Que yo pueda ser humilde ante ti. Dios, te lo pido creyendo en lo que tu palabra dice. Sé que yo he pecado y sé que tú pagaste en la cruz por mi pecado. Perdóname por ello. Entra a mi corazón y sálvame. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y Dios, hoy, yo como creyente, cada uno de los que como iglesia nos estamos acercando a ti a través de esta oración, de manera individual, singular, yo te quiero pedir que tú seas mi Señor hoy. Y dame el carácter, dame la disciplina, dame la constancia para mañana volver a hacer lo mismo. Y que yo pueda vivir en esa vida abundante que tú prometes. No me dejes caer en la trampa del desperdicio. No me dejes caer en la trampa del vivir bien, nada más. Quiero vivir para ti. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, escogí esta alabanza que nos recuerda lo que hace nuestra vida suficiente, completa. Vamos a cantarla. Que Dios te bendiga. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nadie satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él.
Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Suficiente es Jesús, suficiente para mí. Todo lo que necesito, todo está en ti. Suficiente es Jesús, suficiente para mí. Todo lo que necesito, todo está en ti. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás,